felicidades porque hoy es el Día Mundial de la Radio, que no acabo de escuchar nada subiendo en el coche. Así que, dicho esto, bueno, vamos a temas más serios, que con lo cual otro no deja de ser serio, evidentemente. Pero bueno. Como sabéis, os hemos convocado aquí para anunciar al hilo de las movilizaciones que está habiendo en el resto del Estado, movilizaciones que tienen lugar por parte de las 3 organizaciones de productores agrarios y en muchas de las comunidades autónomas también por parte de la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de España. En este caso, aquí en Navarra, por desgracia, y lo digo así, no hay unidad de acción sindical. En Nafarroa declinó la propuesta de ir juntos a la movilización. Vamos solamente Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Dicho esto, bueno, pues las acciones las vamos a enfocar el día 19, bueno, hemos llamado paro agrario. Las acciones se van a centralizar aquí en Pamplona. 2 tipos de acciones. Una es un simulacro de encierro, donde, bueno, lógicamente se va a comenzar, pues como el encierro de Pamplona, en la cuesta de Santo Domingo. Posteriormente recorreremos el encierro por la calle Estafeta y terminaremos, en vez de la Plaza Toros, a las puertas de la delegación del Gobierno de Navarra, donde leeremos un manifiesto que ahora os vamos a intentar resumir y donde aparecen toda la tabla reivindicativa de nuestro sector y de estas movilizaciones. Antes que nada decir que, bueno, que es una movilización no política, es decir, no queremos que ningún partido se adhiera a esta movilización. Aquí en Navarra el ejemplo está claro. Yo creo que durante los últimos 8 o 10 años han pasado todos los partidos políticos por el gobierno, hemos tenido esa suerte. Y hemos tenido también la mala suerte de que ninguno de ellos se ha hecho eco o de los problemas del sector. Ayer la consejera, y estos días la consejera, está haciendo una serie de declaraciones que prácticamente tanto pues, la Unión de Cooperativas, el presidente de la Unión de Cooperativas, como nosotros como UAGN, la suscribimos al 100%. Es prácticamente copiar la tabla reivindicativa de estas movilizaciones y trasladarla a los medios de comunicación y trasladarla a la conferencia intersectorial de consejeros ahí en Madrid. Lógicamente nosotros estamos de acuerdo, pero una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Lo que os he dicho, totalmente de acuerdo, pero veremos a ver si cuando se termine el plazo de enmiendas de presupuestos y cuando se aprueben estos presupuestos allá por el 28 de febrero creo que es, todo eso que se habla se plasma en un documento que se llama Presupuestos de Navarra. Si se plasma, encantados de la vida, enhorabuena y a seguir trabajando todos unidos. Si no se plasma, pues evidentemente, si se queda solamente en una declaración de intenciones, lo que va a hacer es enervar e incendiar más el estado de ánimo de los agricultores y de los ganaderos de Navarra, que por otra parte, bueno, pues hemos dicho basta, como así lo estáis viendo estos días en los medios de comunicación. La otra de las acciones que hemos programado es una concentración de tractores. Con esos tractores subiremos hasta la delegación del gobierno y evidentemente allí leeremos un manifiesto. Por supuesto, antes que nada también, pedir perdón a la sociedad por las molestias que le podamos causar. No es una movilización, o mejor dicho, es una movilización pacífica. Yo creo que en el resto de provincias el gran logro no nuestro, yo creo que es de la sociedad en conjunto, ¿no? Es darse cuenta que una sociedad que tenga unos alimentos sanos, que tenga unos alimentos seguros y que tenga unos alimentos a un precio razonable. Estamos hablando que el precio de los productos aquí en España está por debajo del precio del nivel de precios de la Unión Europea, con lo cual, bueno, pues tener ese plus, yo creo que la sociedad española lo agradece. Y por eso, bueno, yo creo que el ir todos juntos, tanto agricultores, ganaderos como sociedad, es un plus importante para nosotros, como os decía. El campo ha dicho basta porque estamos cobrando a precios de hace 30 años y estamos pagando lógicamente a precios de 220. Es decir, lo que compramos lo pagamos a precios actuales, lo que vendemos lo estamos vendiendo a precios de hace 30 años. Eso cualquier administración, tanto central como autonómica como europea, se tiene que dar cuenta que es una auténtica bomba de relojería y que algún día tenía que estallar.
El momento de ahora es histórico. Nunca jamás este sector jamás había empezado un telediario, ni había sido pues parte de telediarios, ni de debates en la televisión, ni portadas de los periódicos durante tanto día seguido. Os aviso desde ahora, las movilizaciones no van a parar. Es decir, hasta que no haya un compromiso, y no un compromiso lanzado como suele ser habitual por el ministro Planas, en el sentido de que reconoce los problemas que hay, sino firmado y ejecutado, es decir, las medidas que se implementen, que se empiezan a ejecutar, pues no vamos a parar. Con respecto al manifiesto, bueno, pues yo creo que la tabla reivindicativa, si cogéis la tabla reivindicativa de cualquier organización agraria de hace 30 años, es exactamente o en un 90% calcada a la de hoy, con lo cual eso quiere decir que no se han implementado soluciones durante estas 3 últimas décadas. Si empezamos hablando de que los precios tienen que ser dignos para todas las producciones, yo creo que bueno, es algo que todos los sectores quieren y que en el sector nuestro hace muchos años que no se da, y aquí están los jóvenes, y que tengan que vender estos jóvenes el producto al mismo precio que lo vendían sus padres, bueno, yo creo que algo se está haciendo mal. Por supuesto, dignificar el papel de los agricultores y de los ganaderos en toda su actividad, ¿no? Os decía antes que nunca habíamos sido portada. Bueno, pues sí, es verdad que fuimos portada. Con motivo de la cumbre climática se nos acusó de ser, bueno, pues prácticamente los culpables de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Yo le diría a toda esa gente que estuvo en la cumbre climática, a los 20 y pico mil personas, ¿por qué no estuvieron sin calefacción? Si la calefacción contamina más que nuestra actividad como agricultores y ganaderos. O sea, primero me quedo yo calentito y luego le echo la culpa al de fuera. No parece muy razonable. Por supuesto, otro de los temas son los aranceles, ¿no? Aquí se está jugando con el sector primario, pues como moneda de cambio en todos los acuerdos internacionales. Todo el mundo habla de políticas sociales, todos los partidos hablan de ética, pero yo creo que la mayor ética y la mayor política social es evitar que la alimentación esté en el centro de todas esas cuestiones o de todos esos acuerdos internacionales. No tiene sentido ético mercadear con la alimentación o ser moneda de cambio entre un problema como Airbus y Boeing, y que los peores parados, bueno, pues seamos los agricultores, que no tenemos nada que ver ni con Airbus ni con Boeing, lógicamente. Otro de los temas que habéis visto es la venta a pérdidas. Bueno, yo creo que eso es dumping, eso es ilegal, y eso es una de las cuestiones que el ministro pues ha puesto el foco, y que evidentemente queremos medidas ya para intentar solventar eso. Aquí a la consejera le diríamos claramente, está muy bien lo que dice, pero no concuerda con lo que hace. Es decir, la compra pública, por ejemplo, de leche del complejo hospitalario, por ejemplo, o de las empresas públicas, está por debajo, la licitación está por debajo del precio que dice el Estado o el Observatorio de Precios que es rentable para los agricultores. Habla de 0,60 y algo, y aquí la licitación es 0,30 y algo, bueno, bastante menor. Con lo cual, bueno, eso es un ejemplo de que una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Ahora que hay aquí jóvenes, apuesta por el relevo generacional. Cuando se habla de apostar por el relevo generacional, se habla evidentemente de ayudar a toda esa gente que se quiere instalar, ayudar con un presupuesto acorde para que todos los jóvenes tengan esa ayuda, que por supuesto viene de Europa, no es del Gobierno de Navarra, viene parte de Europa y parte cofinanciada por el Gobierno autonómico, pero eso no se queda ahí. Al final, ayudar a esta gente, a estos jóvenes, para que luego tengan que sufrir todas las consecuencias que he hablado, es prácticamente meterlos en una ratonera, y eso es lo que no tiene que ser. Una cosa es ayudar y otra cosa es acompañar con medidas y con leyes que protejan no solamente al agricultor joven, sino al resto de agricultores y ganaderos. Aquí en Navarra exigimos también la terminación de la obra que va a ser como la Sagrada Familia, como el Pilar, que es el Canal de Navarra. O sea, aquí ya no sabemos ni la empresa que ejecuta, ni la empresa que se va a quedar con la adjudicación, ni si estamos terminando la primera fase, ni la fase 1B, ni la segunda fase. Queremos claridad, queremos que la segunda fase, proyecto, presupuesto y ejecución, y la fase 1B, que sabéis que la ampliación de la primera fase, bueno, lógicamente tienen medidas y tienen, por decirlo una cosa, de alguna manera hay que hacerla ya, porque el agricultor, insisto, está cansado, aburrido de que una obra como el Canal de Navarra,
se politice, de que un tema como el agua, que en cualquier provincia, en cualquier comunidad autónoma, bueno, yo creo que es la reivindicación número 1 de los agricultores, aquí la tengamos y que no pueda llegar a los campos navarros por cuestiones meramente políticas. Otra de las cuestiones, volviendo otra vez al tema de las emisiones, lógicamente aquí la única solución o la mayor solución para controlar el cambio climático somos nosotros, como agricultores y ganaderos, como garantes de ese cuidado del medio ambiente. Cuando me refiero al cuidado del medio ambiente me refiero a que alguien se tendrá que dar cuenta de que evidentemente los osos son muy bonitos, pero los osos no pueden hacer que se elimine la actividad ganadera del Pirineo. Los conejos son muy bonitos, pero los conejos no pueden ser más importantes que un agricultor de la ribera. Y cuando nos dicen, que es una frase muy recurrente y un tópico muy grande de la administración, que la culpa viene de Bruselas. No, señores, es que en Bruselas están ustedes. Bruselas, como tal, no es un ente que está ahí que no se puede tocar. Bruselas está lleno de parlamentarios o de políticos que salen de los partidos de aquí que nosotros les votamos. Entonces, si a esa gente les llega la información de que en Navarra se ve muy bien con unos y con los conejos, pues evidentemente anchas Castilla. Pero si aquí hay una reclamación en serio, potente del gobierno de Navarra diciendo, mire, la actividad medioambiental, agrícola y ganadera, el eje fundamental son todos estos jóvenes que tenemos aquí y los agricultores y los ganaderos de Navarra, por encima de conejos, por encima de osos y por encima de consejera de gobierno. Los que vamos a cuidar el medio ambiente ni son los políticos, ni es la consejera, ni son los conejos, ni son los osos. Somos agricultores, ganaderos y la gente que vivimos en los pueblos. Eso se le tiene que haber grabado a fuego a los 50 parlamentarios que hay en el gobierno de Navarra. Si ese mensaje lo trasladan a Madrid y Madrid traslada ese mensaje a Bruselas, lógicamente en Bruselas se legislará de otra manera de la que se está legislando, ¿no? Otra de las cuestiones, y esta es buena, se sube el salario mínimo interprofesional en una medida que aquí en Navarra no afecta porque el convenio del campo aquí en Navarra está por encima de ese salario mínimo interprofesional, pero mi pregunta es clara. Y es referente también a las pensiones. La pensión media de un agricultor navarro pues que haya estado toda la vida cotizando son 700 euros aproximadamente. Si el salario medio son 900, imaginaos que esa persona está enferma y necesita una cuidadora, significa que tiene que poner por encima de la pensión todos los meses 200 euros. Y eso no se le ha ocurrido a ningún político. De todos los que les pagamos el sueldo no se le ha ocurrido a ningún político. Es decir, el salario mínimo son 900, 950 euros y la pensión 700. Si se pone alguien enfermo, ¿qué hacemos? Pues yo creo que es un tema, era un tema previo a esa subida, el haber modificado las pensiones agrarias y exigimos la equiparación de las pensiones agrarias con el salario mínimo interprofesional. Y creo que no estamos pidiendo nada del otro mundo. Ningún partido político históricamente hablo de pensiones, como para llevarlos el 19 de la mano a la manifestación. Ninguno. Ningún partido político habla de pensiones agrarias. Entiendo que es otra de las reivindicaciones que el gobierno central debería hacerse eco. Cuando se habla de despoblamiento, lógicamente, bueno, se habla que el eje vertebrador fundamental de cualquier pueblo pequeño de Navarra somos nosotros. Sin agricultores y ganaderos, lógicamente ese pueblo no existe. Por tanto, en todas las medidas de despoblamiento y en todos los ejes de despoblamiento y partidas presupuestarias se deberá contar con agricultores y con ganaderos. Somos muy dados a hacer estudios. Para cuando terminemos los estudios, la mitad de los pueblos de Navarra están vacíos. Los estudios están hechos ya, los estudios están analizados, las medidas están propuestas y solamente hace falta presupuesto para ejecutar esas medidas. Con lo cual, bueno, yo creo que ya es hora de que alguien haga algo por los pueblos de Navarra. Me consta que hay una partida presupuestaria, bueno, por algo se empieza. Es a todas luces insuficiente y me estoy refiriendo al gobierno de Navarra, pero lógicamente, bueno, yo creo que habría que cuantificar las medidas propuestas, en este caso por nosotros, por agricultores y ganaderos, y dotarlas de presupuesto. Insisto, hay tiempo hasta el día 28, veremos a ver si hay alguna enmienda que corrige la partida presupuestaria. Cuando se habla también de promoción, de nada sirve que nosotros produzcamos productos con un label de calidad, se está produciendo y el consumidor está consumiendo, o puede consumir, mejor dicho, los productos más sanos de la historia.
cuando se habla de promoción, me estoy refiriendo a promoción de las DEOs, de las IGPs y de los productos navarros. ¿Eso se hace con qué? Con dinero, con presupuesto. La administración se tiene que dar cuenta que ese dinero es el mejor empleado. A ellos les es súper rentable. Imaginaos que la administración pone un dinero, un euro, ese euro automáticamente va a recuperar el IVA en el minuto 1, pero es que si ese euro genera empleo y ese euro genera ventas, va a volver a recuperar dinero. Bueno, pues eso todavía parece que no lo han entendido. Cuando os decía también de la promoción de productos nuestros y de la seguridad alimentaria, lo que hay que decir a la sociedad también es que cuando consume producto de terceros países, no está ayudando a esos terceros países para nada. O sea, el hecho de consumir producto de los países del Magreb, de Marruecos sobre todo, o de Sudamérica o de China, la sociedad se tiene que dar cuenta de que ese producto no tiene las mismas condiciones higiénico-sanitarias, no las tiene, y cuando digo no las tiene es que no las tiene porque a nosotros nos quitan materias activas de productos fitosanitarios porque son potencialmente, no quiere decir que lo sean, son potencialmente, cuando digo a nosotros me refiero a los agricultores europeos, y sin embargo no hay control para que esas materias no aparezcan en productos importados de otros países. Y otro de los temas que no sabíamos es socialmente, ¿no? Socialmente tiene que saber la sociedad, cuando nosotros consumimos un producto de esos países, se está fomentando el empleo pues prácticamente por $5 al día en Marruecos, sin ninguna condición social, porque allí pueden trabajar niños mayores y demás. Me estoy refiriendo no solamente a ese país, sino a los que os he dicho antes, terceros países, y lo que hay que hacer, evidentemente hay que ayudarles, pero hay que enseñarles a producir, hay que enseñarles condiciones sociales, hay que enseñarles a tener un salario digno, y que lo primero que no tienen que aprender es que fruto de esas condiciones sociales, el siguiente paso es montarse en un cayuco y jugarse la vida. Por tanto, las políticas sociales hay que hacerlas en sus países de origen, no aquí, para evitar que, bueno, pues produzcan. Y allí, evidentemente, no tendremos ningún problema en competir de tú a tú. Ningún problema. Probablemente no ganen ellos porque por clima y por tierra la tienen mejor que nosotros. Pero bueno. Otro de los temas. Se ha hablado estos días de la mejora de la ley de la cadena alimentaria. ¿De quién se quedan los márgenes? Bueno, yo no sé quién se quedan los márgenes. Yo sé lo que pagamos nosotros los consumidores y sé lo que cobramos nosotros los agricultores. Y sé que entre medio se queda el dinero. A mí me hace mucha gracia cuando hablas con la industria y dicen, no, es que todo el producto no podemos meter en una lata o en una botella porque hay unas pérdidas. ¿Vale? Entendible. Cuando hablas con la distribución, esto es cada vez que hablas sobre el pan. Porque primero tú vas a un centro de gran distribución y aparece en cartel producto local. Producto local que a veces es mayor, y el producto local ya va ocupando prácticamente todo el establecimiento, pero cuando hay problemas sale diciendo la patronal de la distribución, no, si nosotros solamente consumimos el 7% de producto nacional, una de dos, o en el lineal tienes producto local y es producto local, o consumes el 7%, porque las dos cosas en algún lado me estás mintiendo. Y te dice la gran distribución, no, es que todo el producto que vendemos, todo el producto que tenemos aquí no lo podemos vender, lo perdemos. Entonces, pues me parece muy bien que esas pérdidas las reboten a otro, me parece muy bien que la industria, esas pérdidas las reboten a otro, pero que siempre seamos los pagos los agricultores y los ganaderos, no. Aquí hay un pastel que debería repartirse de la siguiente manera: 33% agricultores y ganaderos, es decir, productores, 33% industria que manufactura y 33% distribución. ¿Significa que hay que subir el precio al consumidor? No. Significa que hay que controlar esos márgenes. Para eso está la ley de la cadena alimentaria. Para eso hay un ministerio y para eso hay un observatorio de precios en el ministerio donde, bueno, pues se tiene que corregir todas estas cuestiones. Si no se corrigen, evidentemente sobra el observatorio de precios, pero es que sobra también el ministerio. Otra de las cuestiones. Bueno, yo creo que otra de las cuestiones es, hablando aquí en un foro de cooperativismo, es el fomento del cooperativismo. Sí que es cierto que ahí tenemos que hacer los deberes nosotros como productores, sí que es cierto que entre 6 y 7 cadenas controlan la compra de todos los productos, y sí que es cierto que nosotros tenemos que aprender a dimensionarnos, cuando digo a dimensionarnos, a ser más fuertes agrupando la oferta para poder empezar a marcar precios. Dicho esto, por volver otra vez al tema del día 19, lógicamente nosotros lo que vamos a hacer es instar a todas las cooperativas y al sector a que cierre, al agricultor a que cierre. Lo que os decía, el momento es histórico, no vamos a parar, por supuesto no vamos a parar,
y lo que os he dicho al principio, esa bomba de relojería que supone estar pagando a precios de 2020 y estar cobrando a precios de hace 30 o 40 años, pues se tiene que dar cuenta la clase política en las administraciones que les puede explotar las manos. Dicho esto, cedo la palabra a José Mari si tiene algo que decir, y si no, pues nos preguntáis lo que queráis. A ver, no seas sinvergüenza si lo has dicho todo. Muy bien, vamos a hacer esto un poco más distendido. A mí se me antoja una cosa. Hemos aprovechado que teníamos el campus de jóvenes cooperativistas, pero lo que no vamos a hacer es desilusionarlos. No podemos desilusionarlos. Esto es una tabla reivindicativa. Se conseguirá lo que se pueda conseguir y más si es posible. Y tenemos que ser capaces de hacer consciente a la sociedad en general que hacemos un uso de las materias primas adecuado, un manejo de los cultivos estupendo. Producimos a unos precios dignos. O sea, unos precios dignos, pero sobre todo para el consumidor, porque el que no recibe un precio digno es el productor. Tenemos que ser capaces de, a la sociedad, decirle, vale, usted puede consumir productos de cualquier sitio del mundo, pero la garantía y la calidad se la da el producto que se cría aquí en Europa. No me voy a centrar solo en España o en Navarra, en Europa. Y eso tiene que ser ilusionante para una sociedad, que tiene que pagar un poco más, no ser yo el que diga. Simplemente, como ha dicho